Muy bien, habiendo esperado unos minutitos ahí para comenzar, vamos a charlar, a empezar a ver algunas de las cuestiones que tienen que ver con las emociones. Un tema muy importante, muy para tener en cuenta en todo lo que es desarrollo personal. Bueno, primero que nada me presento para aquellos que por ahí no me conocen. Lucho Velo es mi sobrenombre, ¿sí? Lucho. Alejandro Sebastián me llamo, pero Lucho es como todos me conocen. Soy profesor de educación física, de profesión, y por vocación y- y dedicación, coach ontológico certificado. Entonces, ¿qué es esto de coach o del coaching? Que está bastante de moda, ¿sí? Brevemente te cuento que es un proceso y una disciplina donde busca justamente acompañar a las personas, a los grupos, a los equipos o a las organizaciones a encontrar su mejor versión. Dentro de esta estructura del coaching, esta disciplina, este proceso, eh, se hacen varias distinciones, se hacen varios campos, ¿sí? Varios campos de acción donde el ser humano puede mejorar, puede alcanzar su mejor versión. Siempre se puede estar mejor, también es una de las frases que a menudo trabajamos y fomentamos, ¿sí? En este caso, entonces vamos a charlar un poquito de, de las emociones, ¿sí? De las emociones, y justamente para hablar de emociones, ¿sí? Tenemos que hacer referencia a los otros campos de acción o a los otros dominios, ¿sí? En coaching hablamos de dominio, esas formas donde el fenómeno humano, ¿sí? Donde el fenómeno humano se manifiesta, ¿sí? Hay tres, ¿sí? Para el coaching ontológico especialmente, que es el coaching en el que trabajo, el que desarrollo, ¿sí? Hay tres dominios, ¿sí? Uno es el fenómeno del lenguaje, ¿sí? Todo lo referente a las palabras, ¿sí? Las palabras dichas, ¿sí? Las palabras también pensadas, ¿sí? Esas conversaciones que tenemos con nosotros, pero también las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? Es una fuente muy fuerte, ¿sí? Justamente de bienestar, de desarrollo, ¿sí? Si lo podemos trabajar de esa manera, ¿sí? Uno de los dominios entonces es el lenguaje. El otro dominio es el dominio de la corporalidad, ¿sí? El cuerpo puesto en acción. No solamente lo biológico, sino también lo que representa, ¿sí? Ideológicamente podemos llegar a decirlo, ¿sí? En este caso, no solamente lo que se hace, ¿sí? Lo que hacemos con el cuerpo, sino cómo transmitimos con el cuerpo, ¿sí? Desde el gesto, desde la postura, desde la mirada, desde los tonos, ¿sí? De los tonos de voz, las formas de mirar, ¿sí? Todo eso comprende a la corporalidad. Y el tercero de los dominios, el tercero de los campos de acción, es justamente la emocionalidad, ¿sí? Emocionalidad que en realidad compone las emociones y los estados de ánimo, ¿sí? Básicamente esas dos cuestiones. Generalmente hablamos de emociones para hacer referencia de la emocionalidad. En función de ese tercer dominio, ¿sí? Además del lenguaje, además de la corporalidad y las demás cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal, hoy vamos a hacer foco en las emociones, ¿sí? Si ven que miro para el costado, es que estoy mirando mis notas, mis apuntes, así no me pierdo de los conceptos, las ideas que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, podemos empezar definiendo lo que es una emoción, ¿sí? Vamos a empezar hablando de emoción. ¿Qué es emoción? La emoción, bueno, deriva del término de energía y motion, ¿sí? El motivo para la acción, la energía que te va a dar hacer algo, ¿sí? Y justamente la emoción, ¿sí? Como definición dentro del coaching ontológico, es una distinción que hacemos
para referirnos a el cambio, ¿sí? Un cambio abrupto, un cambio inesperado del espacio de posibilidades. Siempre hablamos del campo de acción, del campo de posibilidades, ¿sí? En un momento determinado y por una circunstancia específica, ¿sí? Algo cambia y entonces nosotros, como partícipes de esa situación, notamos, ¿sí? Sentimos, percibimos y a veces creamos, ¿sí? Un campo de acción diferente al que era anteriormente, ¿sí? Entonces, también definimos algunas particularidades, ¿sí? Que tienen las emociones en relación al coaching ontológico. En principio que hay circunstancias determinadas, ¿sí? Que las generan, ¿sí? No es que aparece una emoción, aparece porque aparece, ¿sí? Sino que hay circunstancias específicas que hacen que las emociones, ahora vamos a nombrar algunas, por supuesto que el tema emociones y después cómo tratar cada una de las emociones también puede llegar a ser oportuno tratarlo en otro momento y de hecho lo vamos a hacer. Pero entonces, como una de las particularidades de las emociones es esto, ¿sí? Que hay circunstancias específicas que las generan. Y por otro lado, es que son reactivas, ¿sí? Aparecen después de ese estímulo, ¿sí? Aparecen como respuesta a esa circunstancia, ¿sí? Entonces, eso también, ¿sí? Teniéndolo en cuenta esta particularidad, eso también nos da la posibilidad de intervenir, ¿sí? Que justamente es lo que intenta y lo que busca el coach, intervenir para crear circunstancias, para crear posibilidades, para abrir el campo de posibilidades. Otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de emoción, entonces, es este ciclo, digamos, ¿sí? Un acontecimiento específico, ¿sí? Aparece la emoción, ¿sí? En respuesta a ese acontecimiento, y posteriormente una acción. Una acción que en este caso puede ser una acción o una inacción, ¿sí? Hacer algo o no hacer nada, ¿sí? Esa cuestión también para tenerla en cuenta cuando hablamos de emoción, ¿sí? El acontecimiento, el hecho que genera la emoción que aparece propiamente dicha, ¿sí? que nos inunda, y la respuesta a ese hecho, a esa emoción, a través de una acción o una inacción, ¿sí? Cuando hablamos de emociones, la idea es justamente poder empezar a conocer, ¿sí? Esto que se llama la inteligencia emocional, ¿sí? Esto de conocer, reconocer, de adaptar, de ver cómo trabajamos, de conocer en el otro, ¿sí? De ser capaces de mirar en el otro también las emociones por las que está atravesando y de qué manera también acompañarlo. Todo eso hace a otra gran disciplina que es la inteligencia emocional, donde nosotros tomamos algunas cuestiones para desarrollarla en el coaching, ¿sí? Decíamos que la emocionalidad, ¿sí? Como dominio, se componía no solamente de las emociones, sino también de los estados de ánimo. Y hay a veces los confundimos, pero hay algunas diferencias. A ver si podemos charlar un poquito, te puedo contar, de los estados de ánimo, para poder sacar diferencias después con las emociones. Los estados de ánimo definen un campo de posibilidades, ¿sí? Lo determinan, lo definen. No es como las emociones que aparecían, ¿sí? Que las emociones aparecían y eran esas las que limitaban, ¿sí? O ampliaban las posibilidades, ¿eh? En el estado de ánimo es ya un marco de posibilidades más o menos determinados, ¿sí? Y según uno de los autores que también estudiamos en la carrera de coaching, perdón, Maturana, ¿sí? Dice que los estados de ánimo son predisposiciones para la acción, ¿sí? Nos preparan, ¿sí? Nos preparan en el campo para una acción determinada, ¿sí? No es como la emoción que nos disparaba alguna acción, ¿sí? Esta ya son determinadas el campo de acción, las oportunidades, las posibilidades que tenemos, ¿sí? En relación también a los estados de ánimos, tienen algunas particularidades, ¿sí? Los estados de ánimos, a diferencia de las emociones, no refieren a un acontecimiento específico, ¿sí? Sino que están
¿sí? Están y son la atmósfera en la que nos movemos, ¿sí? Recordamos, volvemos a las emociones. Aparece el acontecimiento, ¿sí? Y a un determinado acontecimiento, ¿sí? Aparece generalmente una emoción particular, ¿sí? Entonces, esto no pasa en el estado de ánimo, sino que es como una atmósfera donde nos estamos moviendo constantemente, y ese es el campo de acción que ya está preestablecido, ¿sí? Podríamos decir así. El estado de ánimo es el trasfondo, ¿sí? Nosotros cuando tenemos que definir con una imagen para poder imaginarnos, para poder ejemplificar el estado de ánimo, es como un pez dentro de la pecera, ¿sí? El agua, ¿sí? El agua y el entorno y la pecera y todo lo que haya dentro de la pecera es el estado de ánimo, ¿sí? Yo me puedo mover, como el pececito cuando estoy en un estado de ánimo, yo me puedo mover para un lado, para el otro, ¿sí? Arriba, abajo, y usando todo lo que hay en esa pecera, y ese es mi campo de acción, ¿sí? Estoy limitado. En cambio, cuando tenemos que hacer referencia o poder describir la emoción, es como el chispazo antes de que se encienda la llama en el encendedor, ¿sí? Esa chispa es la emoción, ¿sí? Ahí está la diferencia, por ahí cuando tenemos que tratar de entender o queremos explicar la diferencia entre estado de ánimo, ¿sí? Esa atmósfera, o la emoción, que es esa cuestión que pasa y que nos impulsa a accionar de alguna manera. Los estados de ánimo también especifican un futuro posible, ¿sí? Según el estado de ánimo en que nos encontremos, vamos a ver que el futuro es prometedor o que es desalentador, ¿sí? Que tengo muchas más posibilidades o que tengo muchas menos posibilidades, ¿sí? Que hay esperanza, ¿sí? O que hay miedo, que hay resignación, que hay cosas que no puedo hacer, ¿sí? Eso va a depender del estado de ánimo en que nos encontramos, ¿sí? La cuestión de poder reconocer, de poder charlar y poder diferenciar emociones y estados de ánimo es justamente que podemos intervenir desde eso, ¿sí? Como les decía en la parte de emoción. Podemos intervenir de alguna manera y vamos a llegar ya a ese punto, ¿sí? En breve. Como particularidad también del estado o de los estados de ánimo, está que generan, ¿sí? Generan un determinado mundo, ¿sí? La gente que vive en un estado de ánimo determinado, ¿sí? Todo el mundo, todo su entorno, ¿sí? Está dentro de ese mundo, ¿sí? Y entonces eso también, eso se puede generar. En el coaching ontológico, ¿sí? El coaching ontológico que se basa justamente en la ontología del lenguaje, esa es la base donde se fundamenta esta práctica de coaching, dice que el lenguaje no es solamente descriptivo, el lenguaje también es generativo, ¿sí? Esa es una de las posibilidades que tenemos cuando trabajamos y cuando desarrollamos coaching y cuando nos sometemos a un proceso de coaching, ¿sí? No solamente quedarnos con el lenguaje como descriptivo, sino como generativo, ¿sí? Y a través de esa posibilidad es que el lenguaje genera realidades, ¿sí? El ser humano, como es un ser lingüístico, justamente puede generar la realidad, ¿sí? A través, bueno, de la interpretación, que es otra de las cuestiones, de otro de los ítems importantes a tener en cuenta en el coaching, que cada persona, ¿sí? Es un observador, y un observador de la realidad. Y según cómo estemos observando los hechos, ¿sí? Va a ser nuestra realidad, va a ser la vida, y desde ahí es que se puede intervenir, ¿eh? Así que, bueno, vamos mezclando un poquito o vamos fundamentando estas cuestiones que vamos diciendo. Los seres humanos, ¿sí? Estamos siempre, como le decía recién, los seres humanos estamos siempre en un estado de ánimo, ¿sí? Y no siempre podemos controlar ese estado de ánimo, ¿sí? No siempre podemos controlar. Y lo que quiere decir es que nos manejamos, ¿sí? Nos manejamos dentro de esos parámetros, ¿sí? Como en el ejemplo de la pecera, nos manejamos dentro de la pecera. No podemos salir de la pecera si nos encontramos en el estado de ánimo pecera, ¿sí? Y bueno, y a partir de
esa observación que decíamos anteriormente, a partir del lenguaje, a partir de lo que decimos y lo que nos decimos, o también lo que nos dicen, ¿sí? Podemos hacer esas modificaciones, esas variaciones en el campo de acción, en el estado de ánimo, ¿sí? En definitiva. Según el estado de ánimo en que nos encontremos, va a haber cosas que nos van a parecer posibles, ¿sí? Y hay otras que nos van a parecer imposibles, ¿sí? Los estados de ánimos van a influenciar, van a determinar directamente la forma, ¿sí? En que vamos a hacer las cosas. No solamente las cosas que vamos a hacer, sino en cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? El estado de ánimo influye directamente en esa cuestión, ¿sí? En las cosas que podemos o que vamos a hacer, pero también en la forma como las vamos a hacer, a eso que el campo de acción, que el campo de posibilidades nos permite, ¿sí? Para tener en cuenta también otra relación u otra cuestión en el estado de ánimo. Y acá les voy a leer una lista de cuestiones que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿sí? Los estados de ánimo se asocian, ¿sí? Se pueden asociar a regiones, a países o a ciudades, ¿sí? Todos conocemos, todos decimos que la gente que vive en el Caribe tiene otro estado de ánimo, tiene otra predisposición para la acción, tiene otra forma de vivir, ¿sí? Diferente a la gente del polo, ¿sí? El polo norte, ¿sí? A la gente que se acerca más al polo, ¿sí? Eso en relación a cuestiones geográficas. No es lo mismo, ¿sí? No somos lo mismo nosotros los latinoamericanos que los centroeuropeos, ¿sí? También otra realidad. Y dentro del mismo país, ¿sí? No somos los mismos, nosotros los bonaerenses, ¿sí? Quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, que la gente de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, o la gente de Santa Cruz o Chubut, ¿sí? Todo eso influye, ¿sí? Las cuestiones, condiciones geográficas influyen también en el estado de ánimo. Los ciclos climáticos también, ¿sí? Las personas no somos los mismos en verano, en primavera, en invierno o en otoño, ¿sí? Hay gente que por sus particularidades se siente mucho mejor, se siente más activa en otoño e invierno que en primavera-verano. Y hay gente que, por el contrario, ¿sí? Prefiere los ciclos más cálidos como para poder accionar y se siente mucho más despierta, más motivada y con más ganas de hacer cosas, ¿sí? De hacer, de decir, de tomar iniciativa, ¿sí? Los ciclos climáticos también, ¿sí? Y un mismo día, ¿sí? Como está pasando por esta época, ¿sí? Un mismo día que comienza con sol, ¿sí? Y que a la tarde se nubla y viene una tormenta y se pasan horas lloviendo, ¿sí? Puede cambiar el estado de ánimo de una persona, ¿sí? El estado de ánimo de la mañana, con ese sol, con esa energía, al de la tarde cuando llueve, ¿sí? Cuando el día se pone gris, ¿sí? Esas cosas repercuten directamente en el estado de ánimo. Otra de las cuestiones, ¿sí? Fundamentales, los días de la semana, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Un lunes, ¿sí? La gente, la energía que siente la mayoría de la gente un lunes, ¿sí? Que la que siente un jueves, un viernes, ¿sí? De hecho, nosotros que estamos mucho en las redes sociales, lo vemos, ¿no? La cuestión de jueves, ya se acerca el viernes, los dibujitos, los memes, como que le dicen, el dibujito del gatito, ¿sí? Que dice, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Generan otra forma. Y por supuesto también conocemos lo que pasa, lo que sentimos o cómo nos manejamos los domingos por la tarde, ¿sí? La mayoría de la gente los domingos por la tarde, cuando está comenzando o recomenzando la rutina semanal, ¿sí? Eso también, entonces, para tener en cuenta. La hora del día también, ¿sí? La hora del día determina, ¿sí? Fíjense cómo vamos achicando desde cuestiones geográficas hasta el día de día, ¿sí? La hora, hay gente que se siente mucho más activa por la mañana y está perfecto, y hay gente que prefiere cortar luego de mediodía y desconectarse de todo con su siesta, retomar energía para afrontar la segunda parte del día, la tarde, la noche, ¿sí? Hay diferentes cuestiones y pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar esas situaciones, pueden cambiar nuestro estado de ánimo.
La edad de la persona también, ¿sí? No es lo mismo el estado de ánimo, la esperanza, la visión de futuro, ¿sí? Que tiene un adolescente, ¿sí? Con alguien que está entrado en edad y teniendo por ahí cuestiones relacionadas a la visión de futuro, a las posibilidades que se tienen, ¿sí? No quiere decir que uno sea mayor que otro, ¿sí? Pero la edad también influye y muchísimo. Y otra cuestión, ¿sí? Muy genérica, tiene que ver con la época de la historia en que estamos viviendo, ¿sí? No es lo mismo hoy, ¿sí? Diciembre de 2017, o nuestro estado de ánimo que podemos llegar a tener, ¿sí? No sé, a 10, 15, 20 años, ¿sí? Para atrás o hacia adelante, porque no sabemos las circunstancias, ¿sí? Toda la realidad, todas las cuestiones que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, influyen también, ¿sí? Cuestiones, acontecimientos a nivel nacional, a nivel mundial, van a influir directamente, ¿sí? Imagínense el estado de ánimo de la gente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sean que hayan estado participando o no, ¿sí? Ese mundo de tensión, ese mundo de dolor generalizado, ¿sí? Muy diferente a quizás a otros años, ¿sí? Como pueden haber sido los 60, ¿sí? Con esas ganas de cambiar el mundo, los revolucionarios, ¿sí? Los 80 con la tecnología, con las músicas, ¿sí? Bueno, eso también determina el estado de ánimo. Entonces, básicamente podemos hablar de, dentro del dominio de la emocionalidad, ¿sí? De las emociones en sí y de los estados de ánimo, ¿sí? Y poder diferenciar una de la otra, ¿sí? Volvemos a hacer un pequeño repasito, ¿sí? La emoción es la chispa, ¿sí? Que hace que se prenda la llama del encendedor, y el estado de ánimo es la pecera donde nos estamos moviendo, ¿sí? Con los elementos, con las circunstancias y con todo lo que nos rodea. Bien. En el coaching, ¿sí? En el coaching ontológico, siempre que hablo de coaching, ¿sí? Por ahí digo solamente coaching, pero es coaching ontológico, que es el que yo trabajo. Hay diferentes líneas, ¿sí? De coaching. En el coaching ontológico definimos que la emocionalidad, ¿sí? Este campo del ser humano, este dominio del ser humano, pertenece al observador. Cada uno de nosotros somos observadores. Ante un hecho determinado, ¿sí? Y al estar en presencia de diferentes observadores, ese hecho puede variar notablemente, ¿sí? Y tiene que ver con la interpretación que hacemos de ese hecho, ¿sí? Y así es que se genera la realidad. Por eso hay diferentes realidades, ¿sí? Hay tantas realidades como observadores. El coaching, entonces, el coaching ontológico determina que la emocionalidad, ¿sí? Le pertenece al observador. Entonces, según cómo estemos viendo, ¿sí? las situaciones, según esa observación que hacemos, ¿sí? del hecho, del acontecimiento, de cualquier situación, ¿sí? El observador es dueño de esa emocionalidad, de esa interpretación, y a partir de esa interpretación de la emocionalidad, ¿sí? De lo que le hace sentir esa cuestión. Y es ahí donde se puede intervenir, donde se puede actuar, donde se puede hacer algo, ¿sí? Desde el coaching ontológico proponemos algunas posibilidades. ¿Cuáles son? ¿Sí? Desde el coaching ontológico, pero también lo podemos hacer individualmente. No necesitamos recurrir a un coach, ¿sí? O recurrir o conocer el proceso de coaching o tener nociones de coaching, pero sí conocer para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Si cambiamos, ¿sí? Si cambiamos el punto de vista del observador, podemos cambiar el estado de ánimo del observador, ¿sí? Si empezamos a ver otras cosas que quizás no estamos viendo, ¿sí? Si le prestamos atención detallada a otras cuestiones, el estado de ánimo puede variar, ¿sí? De esa manera, decíamos que el estado de ánimo era, ¿sí?
el entorno o las posibilidades delimitadas, ¿sí? Si nosotros nos movemos, ¿sí? Nos movemos a otro estado de ánimo, podemos influenciar directamente sobre el campo de acción. O sea, vamos a tener un panorama mucho más amplio de acción, ¿sí? De posibilidades. Quizás es lo que pasa a menudo, ¿sí? Lo que decimos a veces como metáfora, ¿sí? Que el árbol no nos tape el bosque, ¿sí? Corrernos entonces para poder mirar, ¿sí? Para poder interpretar, para poder ampliar el campo de posibilidades. Bueno, ¿y cómo se hace eso justamente? Bueno, intervenir en el diseño también, intervenir en el diseño de esos estados de ánimos y de esas emociones que queremos que nos generen, ¿sí? Tanto las emociones como los estados de ánimos podemos incidir, ¿sí? Podemos influir como para que vayan pasando. ¿Cómo? Primero, reconociendo en qué emoción estamos, ¿sí? O en qué estado de ánimo nos encontramos, ¿sí? Y ahí viene la referencia que decíamos de la inteligencia emocional, ¿sí? Lo primero es poder determinar, ¿sí? Y poder reconocer en qué emoción o en qué estado de ánimo estamos, ¿sí? Primero conocerla. Y en función de eso, de qué emoción estamos, o qué estado de ánimo estamos, nos encontramos, cuáles son las acciones, cuál es el campo de acción asociado a esa emoción, ¿sí? Si sabemos que una determinada emoción, un determinado hecho, ¿sí? Vamos a suponer, si sabemos que poner música de Metallica, ¿sí? A mí me genera energía y me dan ganas de hacer cosas, si hay un día que tengo que hacer X tarea, ¿sí? Me toca cortar el pasto y no tengo demasiadas ganas, ¿sí? Mi estado de ánimo no es el mejor, con música de Metallica que sé que me acompaña o que me ayuda a transportarme a otro estado de ánimo, ¿sí? Puedo hacer un pequeño cambio, ¿sí? Son circunstancias, son pequeñas ayudas que podemos hacer para alcanzar eso, ¿sí? Si sabemos que visitar a nuestros sobrinos, ¿sí? Nos genera alegría, ¿sí? Y estamos en un día donde empezó a aparecer la angustia, donde empezó a pesar demasiado la tristeza, vayamos a visitar a los sobrinos, o traigamos a los sobrinos, o salgamos a pasear con los sobrinos, ¿sí? Se entiende de esa manera, ¿sí? Siendo capaz de reconocer en qué emoción o en qué estado de ánimo estoy, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Cuando sé lo que puedo hacer, se me va a abrir, ¿sí? Se me va a ampliar el campo de posibilidades. Y ahí va a intervenir esto que hablamos también en un principio, la cuestión de no solamente lo que voy a hacer, sino de cómo lo voy a hacer, ¿sí? En el ejemplo de cortar pasto, puedo cortar pasto, pero lo voy a hacer de una manera por ahí con más detalle, que si no tengo ganas, paso la máquina así nomás y queda el trabajo a medio hacer, ¿sí? Quizás en un estado de ánimo mucho mejor, acompañado por esa música que me gusta, le presto atención a los detalles y dejo el trabajo bien hecho y disfruto eso que estoy haciendo. Porque eso es otra de las cuestiones que hablamos también desde el coaching ontológico, ¿sí? El estar siendo, ¿sí? Es muy fuerte eso, el estar siendo. Lo que en otras disciplinas o en otras filosofías hablan del presente, del aquí, del ahora, ¿sí? Es en coaching ontológico se nutre también por supuesto, de esos conceptos, ¿sí? Y es el estar siendo, ¿sí? El estar en el lugar, estar y ser, ¿sí? Porque a veces nos pasa, ¿sí? Que estamos en un lado, ¿sí? Y quisiéramos ser en otro, ¿sí? O estamos siendo algo y nos gustaría estar en otro lugar o siendo otra cosa, ¿sí? Entonces, esa cuestión de poder reconocer y de poder intervenir y de poder ser capaces, ¿sí? de cambiar las circunstancias, ¿cómo? Desde el cambio del observador, ¿sí? Y esto nos lleva a que, bueno, que es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo resumimos
¿sí? O lo resumo específicamente en tres cuestiones que tienen que ver con el pensar, en el sentir y en el hacer, ¿sí? Esas son las tres cosas, las tres manifestaciones del ser humano, ¿sí? Para hacer, ¿sí? Tengo que pensar, tengo que sentir y tengo que hacer. Eso, ¿sí? Eso determina mi forma de estar siendo en el mundo. Entonces, la invitación es a eso, a conocer y a reconocer, ¿sí? Las emociones, los estados de ánimo, a empezar a estudiar qué cosas me dan alegría, qué cosas me dan tristeza, qué cosas me enojan, qué cosas me dan tranquilidad, qué cosas me dan paz, qué cosas me generan mayor visión de futuro, ¿sí? Una ambición, ¿sí? Que no está mal la palabra ambición, una serena ambición, ¿sí? Qué cosas me generan esas emociones o esos estados de ánimo para, si son emociones o estados de ánimo que nos abren posibilidades, las buscamos, ¿sí? Hacemos que pasen. Y si son emociones o estados de ánimo que nos limitan las posibilidades, ¿sí? Evitarlas o ver cómo las revertimos, ¿sí? Por eso, fíjense que nunca hablé en ningún momento de emociones o estados de ánimo positivos o negativos, ¿sí? Son simplemente emociones que nos abren o nos cierran posibilidades, ¿sí? Porque también, ¿sí? Un determinado hecho, un determinado estado de ánimo para alguien, ¿sí? Para alguien especial, una persona especial, puede ser generador de posibilidades y para otro puede ser un limitante, ¿sí? De posibilidades. Así que es bastante interesante, es muy rico poder trabajar estas cuestiones. Tienen que ver con, como ya le decía, con la inteligencia emocional. Y el paso número 1 es reconocer, ¿sí? Reconocer qué emociones, en qué emoción o en qué estado de ánimo estoy para poder determinar cómo sigo, ¿sí? Qué hago y cómo lo puedo hacer. Era esto simplemente lo que quería que compartiéramos, ¿sí? Un poquito más de media hora. Les cuento, es el primer encuentro web que estoy realizando y les agradezco sobremanera por haberse hecho presentes y bueno, van a venir más, estén atentos y tratando de charlar de estas distinciones, de estos temas, de estas posibilidades que nos abre el coaching, buscando siempre la mejor versión, ¿sí? La mejor versión de uno mismo, de nuestro grupo, de nuestro equipo, ¿sí? Así que les vuelvo a agradecer por haberse tomado este tiempo, espero que tengan un excelente día y les recuerdo, mi nombre es Lucho Velo, soy coach ontológico y puedo ayudarte a alcanzar tu mejor versión. Nos vemos pronto en otro encuentro web. Saludos.